Buen día, grupo. El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos básicos, sobre todo para los chicos, chicas de nuevo ingreso al taller. El primer aspecto que vamos a revisar pues es la realización del cuadro de datos o pie de lámina, también llamado así. Voy a ir explicando paso a paso cómo hacerlo y quiero que tomen nota muy puntual de todo lo que yo comente o diga aquí y explique. Es la teoría de lo que vamos a estar revisando en el taller. De entrada, bueno, vamos a trazar para dibujar el cuadro de datos. Si ustedes observan, tengo únicamente mi lápiz, una hoja de papel y pues nuestra mano, ¿no? Dibujo a mano alzada, nuestro talento en todos y cada uno de nosotros para empezar a dibujar. Vamos a empezar por trazar líneas verticales en mi pie de lámina, paralelas entre sí. La primera de ellas vamos a darla a 2 centímetros de separación aproximadamente y vamos a trazar 1 centímetro de separación aproximadamente de arriba abajo y 1 centímetro de separación en la parte inferior también. Del otro lado, si nuestro lápiz que utilizamos HB a lo mejor es muy duro o muy suave, podemos intentar también lo siguiente para que haya uniformidad en el trazo de la línea. Vamos a empezar y vamos a ir bajando, pero vamos a ir rotando suavemente el lápiz, casi es imperceptible, ¿sí? Para brindar el trazo uniforme que, como empieza de gruesa al inicio, termine así de gruesa al final. Luego horizontalmente vamos a trazarla de la misma forma. Aquí va a depender mucho del tipo de lápiz que utilicen. Si ustedes sienten que esa línea se empieza a volver muy gruesa, entonces van rotando suavemente la punta del lápiz sobre el papel. Si yo veo que es uniforme, que no se hace gruesa, continúo sin rotar, puedo parar un poco cuidando la intensidad y terminamos. Tenemos 2 líneas verticales paralelas y 2 líneas horizontales paralelas. Ahora, de la parte inferior izquierda hacia arriba voy a brindar aproximadamente 1 centímetro. Sin medir, no es necesario utilizar el escalímetro. Y voy a hacer un pretrazo, es decir, hacer esto para más o menos yo ir definiendo, decirle a mi mano cómo voy a empezar a dibujar. Entonces va a ser otra línea paralela a la ya trazada. Puedo detenerme un poco si siento que ya no alcanzo ahí y continuar. Ahora, tenemos 2 líneas paralelas. En este caso, en ese espacio yo voy a dividir para los datos a 10, 10 y 2.5 y 2.5 aproximadamente. Entonces, más o menos a tanteo ustedes calculan. Trazamos otra a los otros 10. Y si ustedes observan una cosa, estas 2, 3 líneas, 1, 2, 3 líneas que he marcado, las remarco mucho menos que todas las anteriormente trazadas. Y después de estas 3 pequeñitas vamos a dividir de abajo hacia arriba 1, 2 milímetros aproximadamente, 1, 2, 3, 4 milímetros aproximadamente, 1, 2 milímetros y 1, 2 milímetros. Si yo sumo 2 más 4 son 6 más 2, 8 más 2, 10 milímetros en total, 1 centímetro. Y vamos a empezar a trazar otras líneas, pero estas líneas, ojo, son muchísimo más claras que todavía estas. Los que ya estuvieron conmigo en el taller el ciclo pasado sabrán que a esto se le llama calidad de línea. Es decir, el que yo sepa, el que yo conozca diferenciar las calidades de línea, los tonos y las funciones de esas líneas en mi cuadro de datos y en mi lámina. Si ustedes observan, hice otro tramo y finalmente otro aquí, ¿sí?
No pasa nada si se nos van un poco chuecas, vamos a ir mejorando con el paso del tiempo y la práctica. Ahora, estas 3 líneas al interior se llaman renglonadura. La renglonadura es básica para trazar cualquier título, letrero, texto que hagamos en nuestras láminas. Por consecuencia, para la rotulación de letras mayúsculas vamos a utilizar únicamente 2 líneas. No importa la separación, en este caso son 2 milímetros. Y cuando utilizamos 2 letras mayúsculas únicamente, 2 líneas horizontales, perdón, vamos a utilizar letras mayúsculas únicamente. En el primero vamos a colocar la leyenda nombre, en el segundo espacio título. Ojo, estas letras quedan al interior de mis 2 líneas trazadas. Fecha, GDO, guión, GPO, que es grado, y abajo con mayúsculas, de abajo hacia arriba, y aquí pues ustedes pondrán si son A o son B. En este caso pongo A. La fecha, mayúsculas también, sería mañana, lunes. Todo muy geométrico, toda la letra es muy geométrica y con el mismo lápiz HB. Título, pie de lámina. Si ustedes observan, la P mayúscula va de la línea inferior hasta la superior. La parte superior de la P en las 2 líneas superiores y las minúsculas en las primeras 2 inferiores. Pie, observen cómo las trazo, muy geométricas. Pie de lámina, guión. Ejercicios. Y aquí pues su nombre, el nombre de todos y cada uno de ustedes. Yo pongo mi seudónimo, que ya los que les doy clase ya saben cuál es. Juan, letra mayúscula, J, de la primera a la tercera. Minúsculas, de la primera a la segunda. Pérez, M, hay que observar siempre, minúsculas de la primera a la segunda línea auxiliar y mayúsculas de la primera a la tercera línea auxiliar. Este procedimiento lo vamos a aplicar para todos y cada uno de nuestros cuadros o cuadros de datos o pies de lámina. Son sinónimo, ojo, grábenlo por favor bien en su mente. A continuación vamos a revisar algunos de los conceptos que se revisaron en la evaluación diagnóstica y que algunos de ustedes pues no conocen por no haber estado en el taller previamente. El primer concepto analizado, bueno, fue que colocaran su nombre. Por ahí los que ya estaban conmigo debieron de haber aplicado esto, una renglonadura, 3 líneas y después su nombre, mayúsculas y minúsculas. Algunos lo hicieron, algunos no, pero eso ya lo revisamos aquí. La siguiente, las calidades de línea. Entonces, calidad de línea, 2 líneas auxiliares, mayúsculas, voy a tener calidad de línea auxiliar, es decir, una línea muy clara. Voy a tener una línea más marcada, un poquito más oscura.
que es una línea general. Aquí, dependiendo los autores, van a manejar diferentes términos. General o intermedia, que es como yo les digo. Y una línea que es muchísimo más marcada que las anteriores, ustedes lo pueden apreciar en el video. Nuevamente dos auxiliares. Dos auxiliares. Esta es una línea definitiva. De contorno. Contornos. O de resultados. ¿Sí? De estas tres formas voy a poder llamarla. Entonces, todas son con el mismo lápiz, un lápiz HB. Si ustedes observan, lo único que hago es marcar en menor cantidad o en mayor cantidad para obtener una u otra. La idea es de que ustedes con la práctica puedan obtener una variedad entre esta y esta, otra variedad más entre esta y esta y muchas más variedades entre todas y cada una de ellas. ¿Cómo? Pues con la fortaleza que yo imprima sobre el papel. Ahora, otro concepto revisado por ahí fue la línea de contornos, la línea de trazos u oculta. La línea de trazos u oculta es una línea punteada, ¿sí? Línea de trazos u oculta. ¿A qué me refiero con oculta? Que con ella vamos a poder decir que hay una arista, una parte del dibujo que existe, pero que no la vemos a simple vista. Entonces, por consecuencia, vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación. El más básico pues sería un cubo, que fue parte de la evaluación diagnóstica. Les decía dibujar un cubo en isometría aplicando la calidad de línea. Entonces vamos a empezar por la arista principal del cubo, luego lo dibujamos en ángulos a 30 grados. Si nosotros tuviéramos la escuadra, veríamos algo así más o menos, ¿sí? Entonces a 30 grados, 30 grados y trazo vertical. 30 grados, 30 grados y trazo mi vertical. Son trazos muy tenues, muy claros. A lo mejor no se alcanzan a ver mucho, pero ahorita van a ver ustedes por qué razón. Si yo me equivoco, aquí a propósito tienen que coincidir, pero lo hago un poquito desfasado para que a propósito se puedan visualizar las 6 caras del cubo: superior, lateral izquierda, lateral derecha, posterior derecha, posterior izquierda e inferior, ¿sí? Y después aplico yo calidad de línea definitiva, de contornos o de resultados. Definitiva de contornos o de resultados. Remarco todo el contorno. ¿Sí? General o intermedia voy a remarcar de menor forma. ¿Sí? Es el mismo lápiz, pero es menor intensidad en el trazo. Veo cara superior, cara izquierda y cara derecha. Inferior, posterior derecha, posterior izquierda. Y ahora viene las líneas de trazos o de contornos ocultos. Contorno oculto porque sé que existe la base del cubo, la parte inferior, pero no la veo. Entonces voy a remarcar un poquito, pero trazando líneas, una así y un espacio.
espacio, espacio, espacio. Y es una línea más clarita que estas tres que yo tracé al interior. Entonces tengo las tres calidades de línea, la definitiva, la intermedio general y la de trazos oculta o auxiliares. Todo empecé a trazarlo en líneas auxiliares, con líneas así de claritas. Pero conforme avanza, voy a cambiar las calidades. Y después voy a poner aquí una curvita y una flecha para no olvidar todas y cada una de ellas. ¿Sí? Hay otro concepto que se revisó, línea de eje. Una línea grande, espacio, punto, línea grande, espacio, punto, línea grande, espacio, punto. Dos líneas auxiliares, línea de eje. Esta línea la vamos a utilizar mucho en lo que resta del ciclo. Grábenla bien en sus mentes. Revisamos por ahí otros conceptos: simetría, igualdad y semejanza. Recordemos que la simetría es que cualquier figura que nosotros dibujemos respecto a una línea de eje va a tener la misma distancia de cada uno de sus vértices o puntos hacia esa línea. Vamos a dibujar una figura cualquiera aquí. Empezamos por trazar la línea de eje en calidad auxiliar y vamos a suponer o a pensar que tengo medio centímetro, un centímetro vertical, centímetro y medio hacia mi izquierda, una línea inclinada como si formáramos un trapecio, un centímetro hacia adentro, un centímetro hacia abajo, otra línea inclinada, cerramos, bajamos medio centímetro y cerramos uno. Ahí tenemos la mitad de una figura. Ahora lo que quedaría por hacer del otro lado sería que yo visualmente trazar a partir de cada punto la misma distancia hacia mi lado derecho para que fuera una figura simétrica. A partir de ello trazo entonces la otra mitad, medio centímetro, bajo 1, 1 y medio, línea curva, voy a entrar 1 centímetro, voy a bajar verticalmente, de ahí sigo mi curva, línea inclinada, perdón, no curva, cerramos, vertical, ¿sí? Y tenemos las mismas medidas de cada punto hacia la línea de eje. Entonces esta sería figura simétrica. Ahora revisamos otro concepto por ahí, igualdad. La igualdad son las figuras que tienen las mismas dimensiones, la misma cantidad de aristas y que si nosotros las ponemos una encima de la otra, estas se empalman perfectamente en todos y cada uno de sus puntos. Vamos a dibujar, por ejemplo, un triángulo. Si yo ese triángulo imaginariamente, aquí lo hago desplazando puntos a mi derecha, trazo otro exactamente igual, veo que tienen los mismos puntos. Punto A, punto A', punto B, punto B', punto C, punto C'. Y si nosotros los ponemos uno encima del otro, estaríamos hablando de igualdad. Observen que cada trazo de letra
o frase, trazo 2 líneas auxiliares y pongo el texto correspondiente, ya sea la letrita o sea el título completo. Y finalmente vamos a dibujar el otro concepto revisado, semejanza. En este caso vamos a visualizar un cuadradito, luego un cuadradito más grande y un cuadrado muchísimo más grande que los dos previos, que significa que tengo misma cantidad de puntos, vértices o aristas, misma cantidad de lados, pero sus dimensiones en este caso la dimensión difiere. Medio centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros y medio, vamos a suponer. Entonces son diferentes entre sí. Ahora, a ver si no nos excedemos de tiempo. Estos fueron algunos de los conceptos más importantes que abordamos dentro de la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, lo que fueron en cuanto a ecotecnias, que fueran susceptibles de aplicarse a casa, por ahí era esta una de ellas, radiación solar neutralizada con talud. En ella colocamos una capa vegetal cerca de un muro asoleado para reducir el clima al interior, creando un microclima más fresco. El siguiente pues es una luminaria solar autosuficiente. A través de un panel de celdas fotovoltaicas captamos la energía del sol, que se va todo esto a un acumulador, se realiza el proceso eléctrico y podemos obtener iluminación por medio de la lámpara. Y el hoyo composta, por ahí los desechos de comida los podemos enterrar en el jardín en un cuadro de 60 por 60 y 1 metro de profundidad por medio de capas, alternando capas de comida, de desechos de comida, basura orgánica, capa de tierra vegetal, alternadamente 25 centímetros hasta llenarlo. Pasado un tiempo podemos sacar todo eso y utilizarlo como abono. Y finalmente la captación y almacenamiento de agua pluvial, en el cual por medio de canaletas en las losas inclinadas o losas planas podemos captar el agua, llevarla a una serie de filtros, después a una cisterna y podemos bombear a tinaco, ¿sí? Entonces fueron algunos de los conceptos que se revisaron como la evaluación diagnóstica. En la evaluación diagnóstica, los que no tenían noción de ello, bueno, ya están informados. En futuros ejercicios así de sencillos como este, iré abordando ciertos conceptos que no hemos abordado con la totalidad de ustedes a manera de regularización, lo cual pues es muy importante para poder partir el conocimiento de una manera generalizada y a la par todos. Y bueno, cualquier duda pues nos vemos ahí en la clase. Saludos.